Debe ser bueno, ¿no? No debe tener nada de malo que uno se ponga más contento cuando los panelistas están acá y nos podemos saludar y mirar y todo eso, ¿no? Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme y también es un agrado y siempre el cara a cara es más agradable que la cosa distante. Así es, pues. Y don Cristian Pertucé, completamente de la casa. Bienvenido, Cristian. Qué bueno verte como siempre. Muchas gracias, feliz como siempre estar acá. Sí, bueno, teníamos aquí un orden de los temas, pero desordenémoslos, porque como estábamos hablando recién con Gloria Hood de la cuenta pública, ¿para qué vamos a cambiar de tema y después volver a él, ¿no? Así es que sigamos con el tema de la cuenta pública. Planteaba algunas cosas, Gloria. La primera, Flavia Cristian, es que ella, obviamente en su lugar, que es el de presidenta de un partido de oposición, esperaba ver si el presidente iba a mantener su adhesión a un programa que ella definió como refundacional o iba a hacer expresión de una mirada más moderada sobre las políticas públicas. Ese es un primer punto. Lo segundo es que, si bien no del todo, le quitó mérito al gobierno en las cifras macroeconómicas porque en su consideración hay un ciclo, ¿no? Que de alguna manera ha ayudado a que los números macro sean mejores que como eran antes. Y al mismo tiempo dijo esperar que hubiera algunos aterrizajes importantes en algunos temas y que no se quedara en esta retórica que se ha dado a entender que habría mañana de la estabilización más que de los logros, ¿no? Ahí hay tres puntos que mencionaba Gloria Hood que pueden ser buenos como para iniciar la conversación. Flavia. Bueno, el tema de la estabilización no es un tema menor. Ujú. Uno cuando ve las cifras, por ejemplo, de manejo de las finanzas públicas que dejó el gobierno de Piñera eran desastrosas. El ministro Marcel se encontró con un Estado, con una administración muy difícil de ordenar. Por lo tanto, estabilización en ese plano, por ejemplo, económico, no es un tema menor. Ujú. Tampoco es un tema menor los logros macroeconómicos y las líneas de trabajo que se han implementado y que se están implementando para apoyar toda la pequeña empresa y la pyme, el autoempleo, porque recuerden ustedes, todos los economistas de la plaza señalaban que iba a ser un año muy complejo, Ujú. un gobierno muy complejo, donde se iba a perder, que las cifras de crecimiento iban a ser negativas, que la inflación se iba a descontrolar, y eso no pasó. No solo por las condiciones externas, que por sí son muy complejas. Nosotros estamos viviendo en una situación mundial muy compleja, con guerras por todas partes, amenazas, rupturas ¿cómo se llama?, de canales para proveer algunos alimentos esenciales. Entonces, ha sido un mundo complejo y en ese mundo es en el que le ha tocado navegar a este gobierno. Y yo creo que la derecha es pequeña cuando le quita mérito al ministro Marcel. Al menos yo tengo plena confianza. Es el único economista que además le ha achuntado a las cifras exactas, le señaló un camino para la disminución de la inflación, Ujú. etcétera. Por lo tanto, cuando uno habla de estabilización, piensa tú que en este gobierno hay como una especie de estallido institucional. Todos los problemas que el sistema venía arrastrando estallaron bajo esta administración, sino que es el estallido de las ISAPRES, que estuvieron a punto de colapsar y dejar una seguidilla de desempleo, de clínicas cerradas, de falta de prestaciones, que es muy complejo. Ujú. Eso el gobierno logró controlarlo y estabilizarlo. ¿Para qué hablar del tema de las AFP? ¿Para qué hablar de los temas de seguridad? Cuando no es baladí lo que dice la vocera del gobierno, de que cuando llegaron Carabineros tenía la mitad de su flota vehicular andando, y no solo eso, la dotación era chica, venía el mismo general director ha señalado que este es uno de los gobiernos que más recursos ha colocado a Sí, pues. instituciones del Aquí tenemos, orden. Flavia, la columna, una columna en el Mercurio. Dice que el presupuesto en la persecución del delito ha aumentado, según dice la ministra Vallejo, en 4,4 2023, 5,7 2024.
Y también habla de una reducción de homicidios a nivel nacional en un 6%. Cristian. Varios temas. A ver, yo creo que el tema de la administración difícil de ordenar del gobierno pasado no es tan así, difiero ahí de Flavia. En primer lugar, gran parte de las problemáticas que venían por políticas públicas que se tomaron desde el Congreso Nacional, ¿cierto?, a través de las reformas constitucionales para el retiro de los fondos de la AFP, que fue algo que inclusive el ministro Marcel, en ese momento presidente del Banco Central, resistió y trató de que no se hicieran. O sea, tenía que ver además con una política, yo diría, muy populista en ese minuto. Además, en una pandemia, Chile, si uno ve los indicadores, los procesos, el proceso económico de Chile o la caída, se vio mucho en la pandemia y tenía de los mejores indicadores, ¿ya? Yo ahí creo que hay que decirlo súper claro. No tiene que ver con que había un mal manejo, unas finanzas públicas desordenadas. O sea, cuando hay unas finanzas públicas desordenadas, lo vemos en otros países, es muchas veces imposible ya llegar a estabilizar la economía, y yo creo que sí, en eso sí comparto. Yo creo que ha tenido una buena política el ministro Marcel, pero también ha tenido un Banco Central, y eso hay que destacarlo, que es el que maneja la política monetaria, que es el que son las principales políticas para la contención de la inflación, y es quien tiene que contener la inflación, no es el gobierno. El gobierno obviamente puede hacerlo a través del gasto público, y del ministro Marcel yo creo que hay que reconocer que es un economista, y lo reconocen yo creo que todos los sectores. Es un economista, por eso recordemos que además lo volvió a nombrar presidente del Banco Central el presidente Piñera, y dejó la presidencia del Banco Central porque el presidente Boric lo nombró ministro de Hacienda. Entonces yo creo que ahí tiene que ver la estabilidad de Chile, y la estabilidad económica tiene que ver con una política, y aquí no voy a decir ni el gobierno anterior, una política desde el retorno a la democracia, ¿cierto?, que ha sido bastante seria. La política económica chilena, la política económica que ha llevado el gobierno, el Banco Central, una autonomía, el Banco Central, un consejo, el Banco Central también con diferentes miradas técnicas, pero con diferentes miradas, ha mostrado, y por eso tenemos los indicadores que tenemos al nivel principalmente de la región, inclusive algunos indicadores comparativos con la OCDE, tiene que ver con una seriedad en materia de manejo económico que ha tenido el país. Yo creo que eso hay que plantearlo. Respecto del tema de que se planteaba si va a ser refundacional, no va a ser refundacional, el discurso ahora, a ver, yo creo que ya estamos en más de la mitad del gobierno. Sin lugar a dudas, es la última cuenta pública donde el presidente efectivamente puede plantear los desafíos para lo que le queda de gobierno. Y en ese sentido yo creo que va a tratar de poner temas, lo ha tratado de hacer en las dos cuentas públicas anteriores, ¿cierto?, que ha hecho el presidente, pero es el momento más difícil, efectivamente, como para poder plantear grandes desafíos, dado que tenemos, y lo hemos discutido muchas veces en nuestros paneles, ¿cierto?, dado que tenemos dos procesos electorales. O sea, Chile, este gobierno tuvo 4 procesos electorales, hay que ser sincero, sí, hay que ser muy sincero con ello, pero a lo que voy es muy difícil en periodos electorales donde la competencia entre los partidos es muy fuerte, de que se logren grandes avances. O sea, en general los gobiernos, en general en Chile los gobiernos, y desde todas las elecciones que tenemos, son periodos, yo diría, ya más de administración, y se va a administrar lo que se tiene. Pero ya entramos en periodo de administración, sí, porque igual... No hace mucho rato, creo yo. No, pero digo en el tercer mensaje, porque esto ahí Flavia, yo ayer se lo rebatía un poco a José Toro, que para ser justo con él tampoco sé si quiso decir eso, pero al menos fue lo que yo escuché, ¿no? De que el gobierno ya tenía que empezar a señalar un legado, y yo le preguntaba si para eso no estaba el cuarto discurso y no el tercero, ¿no? Oye, yo quiero hacer un apunte en relación al tema de los retiros de las AFP. Nosotros, de hecho, fuimos los creadores de la fórmula para retirar los fondos de las AFP, con la advertencia de que los primeros retiros tenían que llevar un bono para compensar ese retiro, porque había un momento en el que el gobierno no llegaba con ayuda y el país estaba lleno de ollas comunes. Y hay como
una especie de consenso que se ha estado instalando en el discurso público que no es tal. No hay consenso entre los economistas acerca del impacto que tuvo en la inflación el tema de los retiros. En lo que sí hay consenso es que hubo una transferencia directa, histórica, a la gente y que produjo un movimiento a nivel de microeconomía que fue vital para que todas las iniciativas de autoempleo, toda la economía informal, permitiera que no se generara más desorden del que ya había. Entonces, una cosa son las justificaciones macroeconómicas. Hay economistas que nosotros consultamos, por cierto, que hicieron presentaciones importantes en el Congreso Nacional y que señalan que no, que es marginal el impacto que tuvo en los indicadores macroeconómicos el tema de los retiros. Por lo tanto, yo ahí quiero poner un punto para diferenciar, porque también hubo un impacto y un movimiento positivo a nivel de negocios chicos, de barrio, además todo lo que significó, digamos, haber transferido esa cantidad de dinero para gente que pudo mejorar sus casas, que pudo tener casa. Hay gente que pudo tener casa gracias a los retiros, ¿entiendes tú el significado de eso? Entonces, la economía no solo se mide en estos grandes indicadores, sino que en distintos niveles, y los impactos hay que contrastarlos. Tuvo un impacto marginal en la macroeconomía, pero el impacto que tuvo a nivel de microeconomía y de comunidades fue no es despreciable, digamos. El gobierno del presidente Piñera tal vez no habría podido terminar si no se hubiera podido mantener controlado todos los niveles de la economía informal y todos los que estaban requiriendo estas transferencias de manera tan importante. Entonces, ahí hay una discusión que yo creo que es bueno tener abierta, porque, pero voy a lo que tú señalabas. Que estamos en la mitad del gobierno. Quedan 2 años para hacer cosas y lo que nos interesa es terminar, digamos, empujando, impulsando las transformaciones comprometidas, que es el tema de la reforma de pensiones y ya un pedazo de la reforma tributaria planteada al país, porque hay cosas que hacer todavía, pero con esta oposición, con esta minoría que hay en el Congreso Nacional, esperamos que aparezcan los grandes próceres de la derecha y se sienten a conversar en una mesa y no se sienten y después se manden a cambiar, como pasó con el tema de seguridad hace más de un año. Claro, entonces, es que ahí hay un dilema, Cristian y Flavia, que yo no... a ver, voy a decirlo así. Es súper incierto que haya reforma de pensiones y es súper incierto que haya reforma tributaria. Entonces, ¿cómo se mueve un gobierno en esas circunstancias? Y quería aprovechar de decir, a propósito de lo que mencionaba Flavia, a lo mejor voy a desordenar un poco la conversación, pero solo para complementar, que es cierto que yo como periodista me doy cuenta que a veces se nos olvida en qué circunstancias se realizan ciertas políticas públicas, ¿no? Y lo que estaba ocurriendo en mediados del 2020 era realmente acuciante y ahí hubo varias cosas que aparecieron, ¿no? Por un lado sí se reaccionó rápido con el tema de las ayudas sociales, luego que ahí se pudo constatar que había un problema con la actualización de los indicadores sociales de las casas, por ejemplo. O sea, hubo muchos testimonios. Yo tengo uno súper directo, o sea, en la cuadra donde viven mis papás en San Ramón llegaron ayudas a 3 cajas, ¿no? Pero esas 3 casas no eran las que estaban peor en la cuadra, ¿no? Pero bueno, como el pueblo chileno a veces suele ser muy solidario, esas familias que recibieron las cajas generosamente hicieron una reasignación, ¿no? Pero claro, esa es una tarea que debería corresponderle al Estado en términos de precisión. Y también recordar que si bien hubo una mayoría consistente para el primer y segundo retiro, esas mayorías fueron cambiando con el tercero y con el cuarto, ¿no? Por lo tanto, tampoco se podría hablar de que en general los actores políticos tuvieron una posición monolítica respecto a los retiros. Fueron cambiando. Ya, cierro paréntesis, disculpa el desorden, Cristian, le devuelvo la palabra. Bueno, no, yo decir, bueno, el tema de la oposición, eso lo hemos discutido tanto también acá. Yo creo que tenemos un problema del sistema político, de cómo han sido las oposiciones en los últimos 5 gobiernos al menos.
O sea, desde Michelle Bachelet, desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, hemos tenido oposiciones y que han ido cambiando mucho. O sea, yo siempre recuerdo, porque dicen Bachelet 1, recordemos a Marco Enrique Minami, que terminó saliéndose del PS para enfrentarse y catapultarse como un candidato presidencial, y perdió la mayoría en ese instante la presidenta Bachelet. Y todos los gobiernos hemos tenido oposiciones que han sido muy responsables, y aquí hay que verlo desde la lógica del sistema político, más allá de si la derecha, la izquierda, las oposiciones, desgraciadamente, por la estructura de nuestro sistema político, por muchos incentivos que hay a partir del sistema electoral y otras cosas, son oposiciones que desgraciadamente son irresponsables. Y en periodos electorales, lo que decía, es muy difícil, obviamente, llegar a grandes acuerdos. Creo, y tengo la esperanza, eso sí, por muchas razones, creo que en materia tributaria se pueden alcanzar algunos acuerdos, efectivamente, y espero sobre todo en el tema de elusión y evasión, y a lo mejor algunos otros, creo que es fundamental, y ahí sí que los actores políticos, y estoy hablando de todos los sectores, ya tienen que ser suficientemente responsables, porque tenemos que tener una reforma de pensiones rápida, ¿ya? No se va a solucionar solamente con el 6% y como vaya, pero el sistema de pensiones lo venimos hablando desde el presidente Lagos, para ser muy sincero. Entonces, es algo que de verdad, y ahí tiene que haber una responsabilidad de todos los sectores. Va a costar mucho, porque yo creo que es claro, hoy día el gran punto, siendo súper sincero, más allá de varios de otros cambios que se pueden discutir, pero el gran problema es qué pasa con el 6%. Si ese es el kit del asunto. Y desgraciadamente hay posiciones que son polares, están en los polos opuestos, y creo que espero que se alcance un acuerdo. Y voy a decir algo, porque fíjense que hoy día la propuesta que está teniendo el gobierno es la misma que presentó el presidente Piñera, que el actual gobierno, las actuales fuerzas de gobierno fueron las que desecharon, que era 3 y 3. Entonces nos muestra un poquitito no soy psicólogo, pero la esquizofrenia que tenemos en el actuar político en nuestro país, y de las oposiciones irresponsables. O sea, tenemos que tratar de buscar un buen sistema, porque en esta materia, que no es la única solución desde mi punto de vista, el tema del 6%, pero que es bastante importante. Sí, pues bueno, hacer oposición obstruccionista con gobiernos de 4 años sin reelección, Flavia, es complicado. Pero igual ahí voy a hacer un apunte. No olvidemos por qué se han ido generando estas corrientes de opinión al interior de los oficialismos que han terminado con los oficialismos divididos. Siempre ha habido, y esto tiene que ver con el discurso de los 30 años, el compromiso cuando se recupera la democracia es gobernar para la gente con un ideario que nos llevaba a todos en una dirección. Poco a poco, algunas sentimos que este ideario iba siendo abandonado en pos de los acuerdos, y en la medida que iba siendo abandonado este ideario progresista, evidentemente se iba generando una advertencia. Y yo ahí hay distintos tipos de oposiciones dentro de los oficialismos, y están siempre los autoflagelantes y los autocomplacientes, pero recuerden ustedes los movimientos que se dieron y la cantidad de advertencias que le hizo el mundo político, especialmente los congresistas, a el poder ejecutivo. Nos estamos alejando de la gente, estamos rompiendo las promesas con las que volvimos a tomar la democracia, y ese ayornamiento que veíamos nosotros en los 90 fue muy agudo. En los 2000 se produjeron muchas escisiones en el oficialismo progresista especialmente, y eso efectivamente generó
una especie de práctica de insulto cruzado y de maltrato a los propios congresistas. Los congresistas tienen un vínculo permanente con las comunidades, saben lo que está pasando, por lo tanto saben que aquí lo que falta es política también, decisión y valentía. Si hay algo que la gente no le perdona a los políticos es que sean cobardes. Y una de las cuestiones que a mí me parece que se ha hecho mal, efectivamente, es que se han dejado los proyectos políticos de lado y en lugar de hablar de la gran política, se hacen escarceos, pequeñeces, y todos los días es como el día de la marmota, todos los días hablamos de una cosa que parece que hubiera nacido ese mismo día, cuando todo esto tiene una trayectoria, una historia y una explicación de por qué estamos en esta situación. Ahora, por cierto que hay que ordenar esto, no es posible tener a los gobiernos con minorías en el Congreso Nacional, hay que hacerle entender a la gente también que ellos eligen a los congresistas, que eligen a un presidente para un lado y eligen a un Congreso para el otro, lo que también tiene que ver con el anhelo que tenemos todos los que trabajamos en política de tener un elector informado y no tan influido por discursos fáciles. Entonces, creo que estamos en una situación especialmente de falta de política. Creo que se hace una política muy poco seria, donde los proyectos están marginados y todos se están disfrazando cuando la política es una de las cosas más importantes de la vida de la comunidad. Entonces, si uno se equivoca con una apuesta, de hecho, se han desdibujado, a la gente ni siquiera le interesan los proyectos políticos. Detrás de la discusión del 6% de las cotizaciones adicionales que van de cargo al empleador, hay una mirada política de cómo resolver los temas de las pensiones. Nosotros, al menos en mi partido, creemos que el modelo de AFP es un modelo de negocio, no es un modelo de seguridad social. Y es cierto que tomamos datos de la realidad y que los mejores resultados los tienen efectivamente los sistemas mixtos. Tenemos la oportunidad de hacer eso. ¿Qué tal si hubiéramos partido la conversación diciendo, ok, aceptamos, a pesar de que no nos gusta el modelo de AFP, pero el 6% dejémoslo para solidaridad y hagamos un sistema mixto en condiciones que ya se cierre esta discusión? Pero no estamos con que el 4, el 5, el 1, es una conversación absurda porque no estamos hablando de un modelo de previsión que le dé seguridad a las personas. Recuerden, la gente que se está pensionando ahora es la gente que en los 80 estuvo en el PEM, en el POG, que fueron obligados a entrar al sistema de FP, obligados a sangre y fuego por un régimen político que no tenía espacio para la discusión, una dictadura militar atroz. Por lo tanto, esa gente que fue la que vivió las peores condiciones laborales, la que tiene más efectos de lagunas en el modelo porque no se pudo subir a un Mercedes-Benz, esa es la gente que se está pensionando ahora. Y en condiciones muy, eso no muy es precarias. Justo. Sí. Gente que está recibiendo 27.000 pesos de pensión, 72.000 pesos de pensión. ¿Qué es eso? O sea, hay que mirar la estructura del mercado laboral en Chile. Entonces, no, yo creo que va un poco más allá de a dónde vamos si vamos con el 3 o con el 4% de las cotizaciones adicionales. Sí, bueno, parte del tema también es la opacidad con la que se da el debate público. Creo que hay una responsabilidad del sistema político y también un poquito de los medios de comunicación, porque uno habla del 3, del 4-2, como si se diera por entendido qué es lo que implica cada una de estas fórmulas y muchas veces el periodismo, no sé si me corresponde en términos personales hacer la autocrítica, pero en nombre de la profesión se dedica mucho a los árboles y poco al bosque, ¿no? Pero bueno, tratemos de ir al bosque, pero primero vamos a una pausa. Les propongo, Flavia, Cristian, con café con relleno de café en la pausa, si le parece, don Cristian. Me parece. Ya a la vuelta seguimos con la conversación en este día viernes 31 de mayo del año 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio.
tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los sábados a las 22 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Todos los sábados a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Viernes 31 de mayo, 9:03 de la mañana. Queremos recordarles que mañana hay cuenta pública, así es que no vamos a decir que a nuestro pesar, con la cara llena de risa, mañana vamos a trabajar para ustedes desde tempranito, vamos a estar acá con el equipo, al aire, con nuestras compañeras Bárbara y Fernanda, allá en Valparaíso en el Congreso Nacional, y por supuesto llevando a ustedes no solamente con la información, sino también con el análisis, la puesta en contexto, que es lo que procura hacer este medio de comunicación de lo que va a ser que es el tercer mensaje presidencial. Durante la pausa con Flavio y Cristian, siempre con la prudencia que implica no ser infidente, ¿no? Estábamos conversando de experiencias concretas en torno a las pensiones, las jubilaciones en Chile, que duda cabe que son bajas. Bueno, y en ese contexto, y recogiendo la moción que decía Flavia, ¿no? De tratar de mirar las cosas de manera más estructural y no episódica, se da la polémica respecto a los spots, ¿no? Y bueno, y lo que hemos tratado de decir en la semana, no sé cómo lo ven ustedes, es que una cosa subalterna, subordinada, sin que uno sea irrespetuoso con la institucionalidad, ¿no? Es si el spot del gobierno infringió o no las disposiciones de la Contraloría, o si el otro spot infringió o no las normas del Consejo Nacional de Televisión, porque lo que es realmente relevante es que ambos spots, en un contexto, esta es una afirmación mía, desigual del debate público sobre el tema, expresan legítimas miradas ideológicas distintas sobre la seguridad social, ¿no? Bueno, hago el marco y les doy la palabra, pues, Cristian.
A ver, yo creo que no hay problema en que existan spots o exista publicidad o exista de alguna manera una comunicación, un presentar las diferentes propuestas. El problema es que no lo puede hacer el gobierno. Ahí el problema radica en eso. O sea, a uno le puede gustar más el spot de un sector o del otro, pero el gobierno no puede usar recursos públicos, y eso es lo que ha definido la Contraloría General de la República, en plantear una postura que él tiene en un debate que está abierto en el Congreso. Él solamente puede, y eso fue lo que dictaminó la Contraloría hace un par de años atrás, puede publicitar o puede comunicar las políticas públicas que ya están en desarrollo. Y ahí está el problema, porque en definitiva se está haciendo, y que es súper legítimo, digamos, tener posturas y tener una postura ideológica, como lo decía muy bien Flavia, respecto de una materia. Pero son los recursos de todos los chilenos que se están ocupando, y cuando hablo de todos los chilenos, porque los chilenos tienen posturas diferentes, para publicitar o para comunicar cuál es la postura del gobierno, y eso me parece errático, y ahí el uso de los recursos públicos tiene que ser bien administrado, que es diferente, por ejemplo, cuando queremos llevar a las personas a que tengan o utilicen una política pública de buena manera. ¿Ah? Hablamos de la PGU nosotros, por ejemplo, qué gente qué gente puede postular a la PGU, qué beneficios tiene. Ahí, y ese es el gran problema hoy día en el debate, y yo en ese sentido estoy de acuerdo en que el gobierno, por el buen uso de los recursos, no debería haber hecho este spot. O sea, estoy en contra del spot del gobierno, ¿ya? Independiente, si lo hace, no sé, voy a tomar a Flavia, si lo hace el partido, perfecto, es una... Pero claro, pero ahí el gobierno no puede decir, queremos hacer esto y esta es nuestra mirada. No, porque está tratando porque es su mirada, y por eso está el debate en el Congreso, y tiene además los medios de comunicación, porque lo está haciendo con un spot publicitario, está gastando recursos de todos. ¿Qué pasa si esa propuesta, en definitiva, no es aprobada? O hay una minoría. O sea, yo estaba pensando, por ejemplo, en el 6% de lo que hablaba Flavia de la solidaridad. Uno de los grandes problemas, y lo que uno ve en las encuestas al menos, es que la gente quiere los recursos propios porque yo fui muy contrario a la política de los retiros, lo dije en su minuto, pero a partir de los propios retiros la gente empezó a valorar el tema y entendió que los recursos efectivamente eran propios, ¿ya? Entonces, desde ahí hay una mirada, digamos, de que creo que los gobiernos tienen el legítimo debate para poder plantear sus ideas, pero no puede ocupar los recursos que se gastan recursos. O sea, si comunicar la postura del gobierno está bien, pero se están gastando recursos en un spot publicitario, no sé cuánto, no me acuerdo, lo 40 escuché. millones costó. 40 millones. Pero 40 millones que hay que ponerlos en otra. O sea, hay otras prioridades, no en un spot publicitario. Un peso mal gastado es un peso que afecta a las personas. Flavia. A ver, primero, la gente sí está de acuerdo que con el 6% que proviene del empleador se haga solidaridad. Más del 61% en una encuesta que presentó ayer Data Influye está de acuerdo que con los recursos que vienen del empleador, porque los resultados en las encuestas dependen mucho de las preguntas. Pero ante la pregunta, ¿usted está disponible, según Data Influye, con los recursos que provienen del empleador, hacer solidaridad o colaborar con un sistema solidario de pensiones? Más del 61% de la gente estaba de acuerdo. Nunca se había hecho la pregunta incorporándole, honestamente, digamos, el elemento que la plata viene del empleador y que no viene del bolsillo de la persona. Y las respuestas, obviamente, los resultados son completamente distintos. Ayer se presentó, ayer o anteayer se presentó esa encuesta de Data Influye. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con que la gente no entienda que no sea necesaria la solidaridad en el sistema. Porque se van colocando mitos también. En segundo lugar, yo creo que el gobierno no solo puede hacer estos spots, sino que tiene la obligación de hacerlos. Hay un derecho constitucional que está dentro de los derechos que tiene que garantizar el Estado, que es el de la información. Y en ese orden es que la Contraloría, después de lo que señala
que no se podía gastar en promoción, en cuestiones que no estaban definidas, hizo otros pronunciamientos donde señala que en la medida que informe que un proyecto en discusión sí se puede hacer. Por lo tanto, el gobierno no solo no está infringiendo las normas de la Contraloría, sino que se está guiando por las instrucciones, porque al final del spot, efectivamente, hay una indicación de que este es un proyecto que se está tratando y se está trabajando en el Congreso Nacional. Por lo tanto, yo descarto el hecho de que el gobierno no esté cumpliendo las normas, al contrario, las está cumpliendo estrictamente. Otra cosa, los 40 millones de pesos efectivamente son muy importantes, pero para cuidar un bien público como el derecho a la información de la gente, a mí no me parece un descalabro, digamos. Comparado con la cantidad de millones y millones y millones de pesos que el sistema de AFP toma de los propios recursos de los cotizantes para hacer publicidad y para instalar una idea de su negocio, porque convengamos que la AFP es un sistema de capitalización. Yo siempre he dicho que tal vez tuvo alguna justificación cuando Chile no tenía ni una posibilidad económica de despegar durante la dictadura militar, pero después ya no está esa justificación. Con una economía abierta al mundo, con otras lógicas económicas, no solo mundiales, nacionales, etcétera. Por lo tanto, la cantidad de dinero que ha gastado, y siempre los pro-AFP dicen, pero es que es plata de las AFP, plata del capital que evidentemente tiene el mismo origen. Entonces, usan además este truquillo que no lo puede supervisar la superintendencia porque se usan las platas a través del gremio y no de la AFP directa, a pesar de que las AFP directamente también lo han hecho. Entonces, hay una distancia entre las armas que tiene la industria para defenderse y el Estado para cumplir su función. Y eso impide que la gente tome una posición razonable o razonada en torno al tema de las AFP. Entonces tú le vendís un cuento porque tenés millones y millones de pesos gastados en eso y resulta que el gobierno no puede contar cuál es el proyecto que está empujando en el Congreso Nacional. Eso no es justo. Sí, también es anticonstitucional. Déjenme decir algo solo para provocar el debate, Cristiana. Si fuera cierto lo que dice con mi plata no, que es que la plata es de las personas, entonces las AFP estarían gastando en publicidad la plata de las personas. Sí. Lo digo nomás, no sé si alguien quiere comentar. Digo, no está impedida legalmente, pero... No está impedida legalmente, pero no... A ver, ahí voy a ser un punto. No se gasta la plata de las personas, se gasta la plata que va al aporte de administración. La plata de las personas está en el fondo de las personas. Pero con la plata de las personas se genera un hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia, Flavia. Propiamente, no. Porque ninguna AFP surgió. Yo me acuerdo hasta Izaguirre, armó con la señora armó una AFP que dejaron después. Y los aportes de capital propio, no. Si el tema es que se recauda el dinero, se genera un capital, ellos retiran sus utilidades por la administración, pero está generada evidentemente con la plata de las personas, si no, no habría capitales ahí. No. Yo la diferencia que hago, lo que se define en los aportes, digamos, y por eso están las diferencias entre la AFP, es... si mal no recuerdo, el 10% tiene que ir a las cuentas particulares y el restante que depende de la AFP que tiene es para administración. Entonces, la plata, los recursos, digamos, del 10% que pagan las personas, podemos discutir del 1% que se paga para administración, si eso es otra discusión, y podemos discutir inclusive de las utilidades, ¿ya? Yo ahí tengo una postura, yo creo que las utilidades deberían tener un tope, digamos, y el resto debería pasarse a aportes de las personas, desde mi punto de vista, porque de alguna manera se está haciendo un negocio, en el buen sentido de la palabra, un negocio con aporte de todas las personas, que es obligatorio además, o sea que estamos obligados a ponerlo ahí, y podemos elegir la FP, pero estamos obligados. Entonces, yo creo que ahí se podrían hacer modificaciones, pero más allá de eso, específicamente no es la plata
¿ya?, de las personas, porque los aportes de las personas, más allá de las pérdidas en los fondos que los tengan, es de las personas y no se puede tocar. Y eso se comprobó con los retiros. Punto 1. Punto 2, es distinto, porque el gobierno, además, el gobierno es el gobierno de los chilenos, de todos y de todas. No es un gobierno, de alguna manera, es distinto a lo que puede ser una postura de un grupo de interés, ¿cierto?, que dentro del juego político, ¿ah?, sin lugar a duda, existe, porque el gobierno se debe a todos y a todos los que habitan el país, inclusive. Ni siquiera voy a hablar de los chilenos y las chilenas, ¿ah? Entonces, desde ahí está, desde mi punto de vista, está la problemática. Estaba pensando en 10.000 casos que nosotros discutimos, si está bien gastada la plata en X cosas, en los municipios sobre todo, en X cosas, en otra X cosa. Miren, lo voy a poner. O sea, todos hoy día creo que tenemos una claridad en que la compra de peluche o un programa de televisión comunal era un mal gasto. Estoy hablando del caso de Maipú, efectivamente. ¿Ya? Aquí también es un mal gasto, porque no se focaliza, ¿cierto?, la plata en las necesidades de las personas. Esto es una campaña, y a mí me parece súper bien que el gobierno tenga su postura, y por eso presenta, pero el debate se hace en el Congreso, para empezar, para discutir la política pública, y puede tener apoyo, pero tiene además la posibilidad de estar, y lo está haciendo permanentemente el gobierno a través de sus ministros, ¿cierto?, o de otras autoridades, inclusive a través de los Ceremi en los territorios, ¿ya?, y lo ha hecho, y en eso no hay problema, de cuál es la postura o qué es lo que prefiere el gobierno. Entonces, ahí está el problema. De hecho, ya en el spot pasado que se criticó, se hizo devolver la plata a las autoridades. Porque no indicaban que estaba en Yo espero que les hagan devolver la plata de nuevo. Sí. Yo espero. ¿Ah? Ahora, yo igual quería mencionar algo que no tiene que ver estrictamente con, si es que quisiéramos decir, estamos hablando de los spots, no tiene que ver con los spots, pero tiene todo que ver con los spots. Igual lo quería decir, que es que igual desde el año 81 las AFPs han sido un auspiciador generoso de grandes medios de comunicación, ¿no? O sea, no tengo el número, pero es de sentido común que esto lo podemos cuantificar en decenas de millones de dólares, sino en cientos de millones de dólares, ¿no? ¿Qué duda cabe que la procedencia del dinero incide en las líneas editoriales? O sea, como incluyendo ¿no?, cuyo dinero procede de la Universidad de Chile, ¿no? O sea, no podría yo tener un punto de vista personal contra la privatización, o sea, a favor de la privatización de la educación, siendo director de este medio. Entonces, prístino, ¿no? Claro. Y lo digo porque hay un factor adicional del cual nadie habla, de que uno de los mecanismos de generación de recursos de las AFP también es la capitalización de los grandes grupos económicos. Es decir, las AFPs contribuyen con una cantidad que también se mide en miles de millones de dólares a los grupos económicos, que además por ley solo pueden ser grupos económicos nacionales, para que realicen sus inversiones. ¿Y por qué lo digo? Pues, para aterrizar bien concretamente en el debate público y en el debate mediático. Porque, por ejemplo, el grupo Luxich, que es el propietario de Canal 3 y de varios otros medios de comunicación, recibe aportes importantes de las AFP para efectos de poder realizar sus inversiones. Misma cosa con el grupo Betia, que es el propietario de Megavisión. Entonces, el debate público sobre las AFPs, y no estoy haciendo un cuestionamiento de tipo moral, estoy haciendo una descripción, ¿no? Está también condicionado por esa estructura económica y por esa estructura de relaciones, ¿no? Y ahí, Cristian, yo te entiendo muy bien el argumento de que hay que ser probos con los recursos públicos, como yo como funcionario público podría estar en desacuerdo con eso. Pero sí parece ser que la contienda se da en condiciones desiguales, para citar al capitán Prat, ¿no? Flavia, no sé si al respecto... Yo insisto en el punto, el gobierno no solo no está rompiendo las reglas, la Contraloría dijo que en la medida que se informe que es un proyecto en trámite, se puede hacer. Eso lo estableció Bermúdez y ya han pasado muchas... Así es que no tienen que devolver la plata. De hecho, yo creo que 40 millones de pesos en cumplir con una obligación. El gobierno tiene la obligación de disponer información. La gente tiene derecho a saber. Es un derecho constitucional de los más básicamente protegidos. Por lo tanto, el derecho a la información tiene que
está en discusión en este tema y ahí no hay igualdad de armas. Y ahí quiero ir justamente al tema que ese sí que es un tema de fondo, que es el que para la ciencia política es un problema, el de la imbricación del poder político y el poder económico. Y el poder mediático. No quiero hablar por ti, sí. Flavia, pero déjame agregarlo ya que ibas a enunciar el punto. Sí, y el poder mediático, porque además en Chile sucede esta cuestión que no pasa en otras partes del mundo. En otras partes del mundo las empresas que tienen un giro no pueden tener medios de comunicación. Solo pasa acá. Entonces en Estados Unidos uno ve grandes conglomerados de comunicaciones con un único giro. No pueden tener otras empresas asociadas. Una minera no puede ser dueña de un canal de televisión. Sí, es cierto que esta radio es de la Universidad de Chile, pero ocupa una banda pública que es licitada, es un bien público. Lo mismo los canales de televisión, que por muy privados que sean los capitales que los sostienen, ocupan una banda pública y ahí cambia el carácter de la discusión. Pero hay efectivamente una imbricación en el sistema público, o sea, en el sistema chileno, que mete al mundo político, al mundo económico, y con esta cubierta, digamos, que tiene de medios de comunicación muy controlados por los propios grupos económicos, y tienes un cóctel que hace que sea muy peligroso cualquier discusión pública, porque tú metes... Imagínate las discusiones en los ensayos constitucionales. Fue brutal la forma en la que se comportaron los medios y la desigualdad en la que se discutió acerca de los temas que eran importantes para el país. ¿Te fijas? Entonces ahora cada vez que uno habla de un tema, pero es que eso estaba en el ensayo constitucional y se rechazó, como si se lo hubiera preguntado a la gente tema por tema, ¿me entiendes? Entonces además se usan los productos de esos procesos como una herramienta para ir contra tus propios... Entonces, a mí me parece que ese es un problema que en Chile nadie ha sido lo suficientemente valiente para desarmar. El sistema político tiene que independizarse del sistema económico. Yo cuando dicen, es que a la derecha, a los grandes empresarios les pagan las campañas, si no es ni siquiera necesario que se las paguen porque son los mismos miembros que entran de un lado para otro, ¿me entiendes? Sí. Entonces, hay un... Cristian, para cerrar, ¿o vamos al...? No, una cosa muy corta. Sí. Yo creo que es un tema de discusión siempre el tema como los diferentes grupos de interés. Y estoy hablando de los diferentes grupos de interés, desde las organizaciones formales de la sociedad civil hasta grupos empresariales, tratan de incidir en la política. O sea, ese es un debate y es un análisis permanente en la ciencia política y bueno, es un mundo en donde en términos generales en las democracias vivimos, y eso hay que entenderlo así. ¿Dónde está? Y vuelvo al punto del gobierno. Yo ahí difiero de Flavia, vamos a ver qué dice la Contraloría, porque al final es la que tiene en nuestra institucionalidad la última palabra. Sí, está bien que así sea. Dejemos los últimos minutos para hablar, yo sé que esto da para largo, porque esto no hay que hablarlo en blanco y negro, pero el tema Jadwe, que es un tema complejo. Uno hace la moción de que sea un asunto estrictamente jurídico, judicial, pero teniendo las connotaciones a favor y en contra que tiene la figura del alcalde. Para ser bien honestos, eso resulta más o menos imposible desde el punto de vista de cómo se da el debate público. Hemos tenido ya la posibilidad de asistir a 2 audiencias de formalización. Hoy día a las 9 comienza la tercera. Durante el primer día expuso la Fiscalía, durante el segundo día continuaron los querellantes y al final de la jornada empezó la exposición de la defensa del alcalde Jadwe, ¿no? Hay 2 cuestiones en términos de enunciado, ¿no? Un énfasis muy fuerte de la Fiscalía de que este no es un juicio político y una afirmación exactamente contraria de la defensa, ¿no? En lo que tiene que ver específicamente con la descripción de los hechos por los cuales se formaliza el alcalde, me da la impresión que aparecen 2 que serían como los más controversiales. Uno es el de solicitud de una donación de mascarillas al Comunal Recoleta del Partido Comunista, y uno segundo que tendría que ver con el traspaso de recursos desde la Municipalidad de Recoleta a la Asociación Chilena de Farmacia para efectos de la compra del interferón, ¿no? Esos son 2 factores en los cuales hizo mucho énfasis la Fiscalía. Y por el otro lado, bueno, la defensa del alcalde que ha ido desarrollando sus argumentos. Todo esto además en un contexto donde
hubo una manifestación de apoyo al alcalde el día de inicio de la formalización, y las críticas que ha habido a eso también con diferencias de opinión al interior del oficialismo. Hice el marco general y ahora les doy la palabra. Flavia. Bueno, está bien interesante el tema porque efectivamente este no es un juicio. ¿Ya? Hay que aclarar eso. Esto es apenas el momento en el que recuerden ustedes que el Ministerio Público no es el sistema judicial, es un servicio público autónomo, pero es un servicio auxiliar al sistema de justicia. Jadwe no está enfrentando a la justicia ni a un tribunal de justicia. Aún. Esperemos y veamos cómo se desarrollan los eventos, si es que tiene prueba la Fiscalía de lo que afirma. La Fiscalía presenta una tesis, el defensor dice que esa tesis no tiene prueba, por lo tanto un juez de garantía verá si esto avanza. Hay dos momentos, digamos, el tema de que se fijan las cautelares y el tema de que es lo más espectacular de todo este proceso. Pero recordemos que este momento que estamos siendo testigos casi en algunos medios cubiertos completamente, con mucha espectacularidad, estamos frente al hecho de que el Ministerio Público está diciendo: yo estoy investigando a este caballero y esto es lo que creo que pasó. Nada más. En el fondo, el momento de la formalización es para que el imputado se entere de que lo están acusando. ¿Ya? Y nos hemos enterado todos, por cierto, porque hay un problema con el tema de la figura de alta connotación. Y esa es una diferenciación que hace con un ciudadano común, que este sistema funciona no como para que el imputado ejerza derechos, sino que es un antejuicio que va a ser imposible de recuperar cuando termine este proceso, sea inocente o sea culpable, o sea, sea inocente a ser dramático, porque toda esta exposición y el costo reputacional que va a tener para esta figura política, ex candidato presidencial, es enorme, incalculable. Entonces, las preguntas son: ¿es justo que por la tesis, por los dichos y contradichos, porque hasta el momento yo he escuchado solo dichos, dice una persona que hizo tal cosa y que le cuenta otra que le pidieron tal y cosa, pero todavía no se exhiben las pruebas? Por lo tanto, ¿es justo pagar estos niveles de costos, tener a las personas sometidas a este juicio público? Y si la persona es inocente, no se respeta el derecho a presunción de inocencia. El sistema chileno, acuérdate, Pato, no sé, tú tenías una memoria extraordinaria, que cuando se diseñó este sistema, se diseñó precisamente en el enfoque alemán, donde una de las cosas que se cuidaba era precisamente el principio de presunción de inocencia, y por eso estaba prohibido a la Fiscalía filtrar información. Veamos cómo funciona eso, digamos, nos enteramos antes que los imputados. Y a diferencia del modelo de Estados Unidos, donde se usa la opinión pública para poner del lado de las tesis de la Fiscalía, digamos, y sacar ciertos beneficios, pero este no era el modelo. Entonces, esto se ha transformado y nos falta, tenemos que revisar cómo está funcionando esto. Hay que revisar cómo funciona la Fiscalía. Tiene que haber una doble instancia para el momento de la formalización, porque después vamos a descubrir que no había prueba suficiente para todo este despliegue, para todo este gasto, a propósito de la preocupación que tenía mi contertulio. Sí. Mira, yo me acuerdo, solo para cerrar y no hablo más, te lo prometo, ¿cuántos años tuvo Marco Enríquez Ominami sometido con una cantidad de gasto del Ministerio Público para perseguir algo que cerró después de 9 años por falta de prueba? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de ese gasto público? Cristian, le doy la palabra porque luego de eso vamos a tener una entrevista sobre un tema tan
trascendente como el teatro. Y lo digo, Me parece. y lo digo de manera convencida. ¿Ah? Sin Sí. teatro no hay vida. Bueno, a ver, muy corto porque yo sé ya sea el tiempo. Primero, bueno, los juicios hoy día, como los tenemos en el nuevo sistema procesal penal, ya no es nuevo, pero en el sistema procesal penal que nos ocupa, son juicios públicos. Y obviamente las figuras de connotación tienen... Recordemos, yo solamente quería recordar sobre lo que decía Flavia y que estoy en gran parte de acuerdo, pero hoy día tenemos 2 alcaldes que también están todavía no sé, están con medidas cautelares porque está en investigación, que son el alcalde Torrealba, la alcaldesa Barriga. Hoy día tenemos un sistema y también hoy día ante la opinión pública yo creo que todos piensan que son culpables. Para ser súper sincero, o sea, quiero decir otra cosa más. El otro día el fiscal nacional en la cuenta pública decía que, si mal no recuerdo, hay más de 200 municipios en investigación. ¿Ya? Tenemos una problemática ahí y esto no tiene que ver con temas de qué partido no es. Respecto de la publicidad también que ha tenido esto, bueno, porque también el mismo Partido Comunista, creo, con llevar 200 personas, me parece fue el primer día, 50 el día de ayer, ha hecho de esto algo público, digamos, y tratar de generar un espacio. Yo no sé si tenemos un problema o no tenemos un problema con que los juicios sean públicos con toda esta connotación, pero sí hay que recordar, y ahí yo comparto con Flavia, todas las personas, mientras no entren al juicio propiamente tal, este es el juicio de las medidas cautelares y las garantías respecto, no son culpables, está la presunción de inocencia. Son inocentes. No son culpables al menos. No, o sea, eso, son inocentes hasta que se bueno, pruebe lo sí, contrario. ya, ok, le doy punto. Pero pasa lo mismo sobre alcaldes como el alcalde Torrealba, Cierto. Pasa lo mismo sobre la alcaldesa Barriga. Que es una locura que la tengan detenida en su casa. Pero tenemos el sistema hoy día, este sistema, y a lo mejor hay que revisarlo. Son grandes temas que tenemos que revisar. Sí, y a veces en la política cuesta no tener doble estándar, ¿ah? Sí. Porque conceptos como presunción de inocencia, como intervención de la política en las investigaciones, como parcialidad de los fiscales, a veces cambian dependiendo de cuál sea el color político del investigado. Sí. Toda obra Sí. humana es perfectible. Y yo siempre defiendo a Barriga porque yo encuentro que una locura que esa mujer Sí, esté pues, bueno. con esas cautelares. Y lo volvemos a decir, medida cautelar no tiene que ver con la gravedad de los investigados, sino tiene que ver con si interfiere o no en el desarrollo de la investigación. Está bien, señora abogada, ¿no? Lo que dije. No, no soy abogada, Ah. yo estudié historia y ciencia Yo pensé que política. era abogada, Flavia, pero no, bueno. conozco porque yo soy bien obsesiva y estudio los temas hasta que ya me aprendo las cosas. Sí. Flavia Torrealba, muchas gracias por haber venido. Don Cristian Pertucé también. Muchas Vamos gracias, a un breve profesor. alto y continuamos con las conversaciones. Y bienvenida al teatro. Eso. Y hasta ahora tenemos un llamado de Claudia. Hola, A ver, sí, cuéntanos, Clau. llamaba